Nunca la he Una visto, de pero las la fracturas estoy escuchando. maxilales. La veía. Y hablar mucho sobre el reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágica va a ir incrementando cada vez más en cuanto a su incidencia y su prevalencia. ¿Por qué? Porque está muy de la mano de dos cosas: de la longevidad de la población adulta y de la obesidad. Entre más longevos vamos siendo, mayor probabilidad de tener reflujo, y entre mayor probabilidad de tener o mayor prevalencia de obesidad, va a ser más prevalente también la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya nos decía Luis, incluso las cifras que ellos estiman aquí de México es el 30%, lo que se ha descrito es que entre el 7 al 28% de los pacientes adultos llegan a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y esta no solo va a ser importante por los síntomas que tiene, sino que además va a tener un impacto negativo en la calidad de vida. Va a generar muchos síntomas, va a generar en muchas ocasiones dependencia a los inhibidores de bomba de protones, y esto va a hacer que los pacientes busquen alternativas para su tratamiento. Ya pasa mucho y está de más decir que el tratamiento tiene que ser multimodal, tiene que consistir en modificar el estilo de vida, dieta, suspender el tabaco, bajar de peso, pero va a haber unos pacientes que van a ser refractarios a los inhibidores de bomba de protones y otros que van a incluso tener efectos adversos a los inhibidores de bomba de protones, y va a haber otros pacientes que tampoco quieran cirugía. Entonces, ¿cómo van a estar indicadas estas, que ya no son tan nuevas, ya tienen más de 15 años que se están realizando estos diferentes procedimientos de los que les voy a estar hablando? ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Y serían las mismas para llevar a un paciente a un tratamiento químico. Sin embargo, el paciente de entrada diga yo no quiero cirugía, o bien tenga una contraindicación para ir a cirugía. Y va a ser entonces que sean refractados a los inhibidores de bomba de protones o que tengan ningún efecto adverso, y esto va a ser tan frecuente hasta el 25 al 40% de los pacientes. Y muy importante, de entrada no se recomienda en pacientes que tengan una hernia yatal al menos mayor de 12 milímetros. ¿Cuáles serían las ventajas sobre el estándar de referencia? De nuevo, vean la palabra que utilizo, que es la aplicatura laparoscópica, es que al menos se tiene que ofrecer un resultado similar o que no sea inferior comparado con estas, que va a ofrecer menor invasión, un menor tiempo operatorio, un menor riesgo de complicaciones y de efectos, y yo no les llamo adversos en mi práctica particular, sino que les digo los efectos colaterales de las aplicaturas laparoscópicas que ya nos describieron a la perfección. El 10 al 15% de los pacientes quedan con cierto grado de disfagia, y hasta un 40% de los pacientes van a tener algunos efectos colaterales, como es un exceso de gases, distensión abdominal, molestias gastrointestinales posteriores a una aplicatura laparoscópica. Y que además una ventaja que le veo a todos estos procedimientos es que van a permitir la revisión a una gastroaplicatura laparoscópica de ser necesario. Es decir, que se pueden utilizar como una terapia puente, o incluso en aquellos pacientes que ya tengan una aplicatura y que hayan tenido una recurrencia de los síntomas, se puede utilizar como una terapia de salvamento. ¿Desde cuándo estamos hablando de estos procedimientos? Desde el 2013 ya se empiezan a mencionar en diferentes paneles de expertos, guías y recomendaciones. Pero ven lo que se ve del 2013 hasta el 2017. Es que no existía evidencia suficiente, al menos por ejemplo radiofrecuencia en la primera del 2013, que es el Stretta, que no se recomendaba. Para el 2016, de nuevo Stretta, y ya se menciona por primera el TIF, que es la aplicatura transoral sin incisiones, que es una aplicatura endoscópica, que no existe suficiente evidencia para recomendar su utilización. Para el 2016 y 2017, nada más se medio empieza a decir que en pacientes muy seleccionados. Sin embargo, vean la última columna, el nivel de evidencia no es especificado, es decir, no teníamos suficientes datos. Pero todo cambia a partir del 2020, y tanto en guías americanas o paneles de expertos americanos como europeos ya se empieza a decir un poquito más, con un poco más de evidencia. Y al menos para la aplicatura endoscópica, que es la de hasta arriba, que es el TIF, se menciona que puede ser apropiada para aquellos pacientes que responden de forma favorable a los inhibidores de bomba de protones, que no tengan una hernia yatal y que no tengan una esofagitis erosiva importante.
y tienen consensos importantes de más del 95%. Cualquier panel de discusión, cuando no existe una evidencia suficiente, un consenso de más del 70% de los expertos, se considera a favor o favorable. Y una para la radiofrecuencia, de nuevo esa es una recomendación de expertos, ponen que no hay evidencia suficiente. En guías europeas lo que mencionan es que para el DIF, que es la aplicatura endoscópica, puede ser ofrecida de nuevo a pacientes con reflujo leve, que responden bien a los inhibidores de bomba de protones y que tengan una hernia yatal pequeña o sin hernia yatal y que no tengan obesidad, con un consenso a favor del 93%. Radiofrecuencia, que es el estreta, que puede llegar a ser considerada en aquellos pacientes muy seleccionados, de nuevo, que no tengan una esofagitis importante, que no tengan hernia yatal, y se alcanza un consenso del 92%. No así, y por vez primera se menciona en el 2020 en un consenso o en un panel internacional, la utilización de la mucosectomía, que no estaba recomendada e incluso emiten una recomendación adversa para su uso deliberado. ¿Por qué? Pues porque no hay evidencia. Vamos a ver entonces en qué consiste cada una de estas técnicas. La primera es el DIF, que es una aplicatura endoscópica. Esta va a consistir en realizar una aplicatura de 3 a 5 centímetros de longitud que va simulando que sería un tupé, de 200 a 270 grados, nunca hacerla de forma concéntrica o de 360 grados porque puede aumentar el riesgo de disfagia y de estenosis, y se va a generar entonces una aplicatura esófago-gástrica serosa. Recordar que la única porción del esófago que tiene serosa es la porción intraabdominal, y entonces ahí se va a generar cierto grado de fibrosis. Y lo que se espera es que entonces sea un procedimiento efectivo a largo plazo. ¿Cuál es el paciente ideal? Aquellos que tengan incompetencia del esfínter esofágico inferior, que no tengan una hernia yatal o bien sea menor a 2 centímetros, y al menos en cuanto a su efectividad se ha demostrado que al primer año, los primeros meses, es bastante efectiva, siendo el 50 al 90%, con un porcentaje de complicaciones mayores bastante bajo, siendo del 2.4%. Lo que me dediqué fue a encontrarles la mayor cantidad de evidencia que existe, ya fueran ensayos clínicos aleatorizados o revisiones sistemáticas y metaanálisis para cada uno de estos diferentes procedimientos. El primero que vamos a ver es este metaanálisis del DIF, en el cual se incluyen 5 ensayos clínicos aleatorizados realizados entre 2014 al 2015, y además se incluyen 14 estudios prospectivos con un seguimiento nada despreciable de hasta 6 años, incluyendo prácticamente 1000 pacientes intervenidos de este procedimiento. De nuevo, aquellos pacientes que se les ofrecía no tenían hernia yatal mayor de 2 centímetros, no tenían obesidad, es decir, de entrada vamos viendo que son pacientes muy seleccionados. Y acá va a haber una cosa muy importante que les voy a enseñar, es el último rinconcito de esta diapositiva. Para los ensayos clínicos aleatorizados, que es el mayor nivel de evidencia, encontraron que al menos a 6 meses era significativamente superior comparado con el grupo control en cuanto a remisión completa de los síntomas de reflujo gastroesofágico. 66% contra 30%, con una probabilidad del 140% a favor, mayor de remisión completa de los síntomas. En cuanto a la diferencia media de los episodios de reflujo, había una diferencia de menos de 29 episodios a favor del DIF, pero cuando los comparaban a esos pacientes que habían recibido el DIF antes y después, específicamente nada más ellos, no se encontraba diferencia, lo que nos puede hablar de que hay una selección muy apropiada de esos pacientes y que probablemente pudieran haber respondido con cualquier cosa. En cuanto a los estudios observacionales que tenían un seguimiento de hasta 6 años, se encuentra que los primeros 3 años tiene una efectividad bastante importante. Más del 50% de los pacientes tenían remisión completa de los síntomas de reflujo gastroesofágico. Pero pasando el tercer año, ¿qué vemos? Que este disminuye y llega a ser únicamente como del 30% de efectividad. Eso sí, la mayoría de los pacientes, incluso pasando este punto de corte o este límite, presentaban una reducción efectiva del número de dosis de inhibidor de bomba de protones, o al menos de suspensión del inhibidor de bomba de protones. Es decir, que al menos a corto plazo parece ser que es efectivo y queda la duda a mediano o largo plazo.
Otro estudio que este es bastante interesante, es una revisión sistemática con metaanálisis que hace un modelo estadístico bastante peculiar porque comparan de forma indirecta la efectividad de las aplicaturas laparoscópicas contra el TIF, incluyendo dos ensayos clínicos aleatorizados de TIF contra inhibidor de bomba de protones, 2 ensayos clínicos de TIF contra una endoscopía placebo y 3 estudios retrospectivos que comparan TIF contra fondoscopicaturas laparoscópicas de más de 1000 pacientes intervenidos de TIF. De nuevo, vean cómo tenían un grado menor de esofagitis aquellos pacientes que se les ofrecía el TIF comparado con una aplicatura laparoscópica y menor proporción de hernia hiatal. Los resultados que ellos querían ver, cuántos llegaron a tener un pH menor a 4, la presión del esfínter esofágico y los scores de calidad de vida en enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y lo que encuentran es que la única donde hubo diferencia significativa a favor de la cirugía fue en cuanto a la disminución de la exposición de ácido a nivel del esófago, siendo significativamente superior para el grupo de aplicatura laparoscópica, ya fuera NICE o parciales, comparado con aquellos pacientes que persistían con el inhibidor de bomba de protones o que eran llevados a TIF. Y lo único que sí había una discreta tendencia a mejor o una mayor o mejoría en cuanto a la calidad de vida para el grupo de pacientes que se eran llevados al TIF sin encontrarse una diferencia significativa. Se concluye que entonces las aplicaturas laparoscópicas son superiores al TIF y al inhibidor de bomba de protones en cuanto a un tratamiento crónico. El TIF únicamente va a ser comparable a las aplicaturas laparoscópicas a corto plazo y que el nivel de evidencia es limitado porque no existe ningún ensayo clínico autorizado que compare las dos terapéuticas. El siguiente procedimiento del que voy a hablar es el estreta, que es la radiofrecuencia no ablativa. Esta consiste en la ablación de radiofrecuencia de las fibras musculares del esfínter esofágico, medio centímetro a nivel del unión esofagogástrico y medio centímetro por debajo respectivamente. Va a generar una reacción térmica, genera fibrosis de la submucosa y de la muscularis propia, generando una hipertrofia y entonces generando ahí un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior. Este es el que tiene menor riesgo de complicaciones comparado con todas las demás terapéuticas y este es uno de los primeros ensayos clínicos aleatorizados que existen. Y lo más importante es que encuentran es que existió una disminución de la dosis y del número de inhibidores de bomba de protones tanto a 6 como a 12 meses. Sin embargo, pasa una cosa, no hubo diferencias en los scores de calidad de vida y de síntomas comparado contra pacientes que persistían en el grupo control o tratamiento médico, y lo más importante, no hubo diferencia en cuanto a la exposición de ácido ni del número de eventos a los 6 meses comparado contra el grupo de pacientes que persistía en tratamiento médico, y al contrario, existía una tendencia a ser mayor en el estrés, lo cual pone mucho en tela de juicio su efectividad pasando los 6 meses o incluso desde antes de los 6 meses. En este se incluyen este metaanálisis 10 ensayos clínicos aleatorizados, 5 para estreta, 5 para TIF, en la cual se comparaban contra pacientes que persistían con inhibidor de bomba de protones. Se excluyen de nuevo pacientes con hernias hiatales grandes, Barrett o esofagitis importantes. Una limitante, los estudios de estreta únicamente tenían seguimiento máximo de 12 meses. Y lo que encuentran es que el TIF es superior en cuanto a la mejoría de los scores de calidad de vida y de síntomas comparado con aquellos pacientes que persistían con el inhibidor de bomba de protones o bien se les había hecho la radiofrecuencia normativa, que el TIF era el que mejoraba más la presión a nivel del esfínter esofágico inferior, que la disminución del pH ácido a nivel del esófago era significativamente mayor para el grupo de inhibidor de bomba de protones, y eso sí, que el TIF era el que más disminuía la utilización, obviamente, comparado pues, con el grupo de que persistían con inhibidor de bomba de protones, era el que más suspendían la utilización de los fármacos. Entonces, se concluye que el TIF y el estreta mejoran los scores a corto plazo, que el TIF es superior en cuanto a mejoría del esfínter esofágico inferior y que el TIF es superior al estreta, al menos de forma indirecta, pero eso sí, que los inhibidores de bomba de protones son los que más disminuye la exposición de ácido. Esta es la terapéutica más nueva que encontramos. Una limitante importante es que no existen ensayos clínicos aleatorizados. La evidencia consiste únicamente en puros
reportes de caso y series pequeñas, y es el ala, que es una microsectomía posterior a la colocación de unas bandas. Como se puede ver en este video, se colocan 4 ligas. Una vez que se genera la ligadura, se hace la mucosectomía con asa térmica, y lo que sí se recomienda es que no sean más de 4 ligas por evento, y la ventaja es que se pueden repetir el número de eventos que sean necesarios. La principal ventaja es que es el más barato de todos y es el que menos efectos adversos va a llegar a tener. Se hace la mucosectomía posterior a la retracción. Un porcentaje presenta disfagia moderada de forma muy temprana, sin embargo suele mejorar la mayoría, suelen tener dolor epigástrico, y lo que sí han encontrado es que disminuye de forma significativa también la exposición de ácido a nivel del esófago, disminuye el esfuerzo de inicia y tiene un menor tiempo operatorio y costo comparado con los otros procedimientos. Les decía yo que el máximo nivel de evidencia que tenemos de esta terapéutica son escasas series de casos. Esta es la más grande que encontré, que es un grupo francés, que son los que más están haciendo. Son 21 pacientes, una media de tiempo de 35 minutos, Vean, eso voy a hacer en de disfagia, algunos pacientes con hematemesis, un seguimiento de 10 meses, y lo que encontraron es que a 6 meses más del 50% de los pacientes dejaban de tomar inhibidores de bomba de protones, y que el 72% presentaba disminución al menos de la dosis de los inhibidores de bomba de protones, y una mejoría significativa para cada uno de los scores de calidad de vida y de síntomas analizados para enfermedad por reflujo gastroesofágico. La última terapéutica que me pidieron hablar es el LINX, que consiste en la colocación de un anillo de cuentas magnéticas. Este ya tiene prácticamente 20 años que se está haciendo, más de 50,000 casos, es el que tiene más evidencia y es el que más se ha reproducido a nivel mundial. Y este tiene una ventaja sobre los otros. Si tú tienes una hernia tal, sí la vas a poder reparar. ¿Por qué? Pues porque es un tratamiento quirúrgico en el cual vas a tener exposición, y la ventaja sobre una aplicatura laparoscópica es que no vas a modificar en absoluto la anatomía del estómago, y que te puede llegar a permitir una revisión en caso de ser necesario. Existe este metaanálisis, incluyen 39 estudios, de los cuales 12 eran ensayos clínicos aleatorizados, 12 prospectivos con más de 7,000 pacientes intervenidos de LINX. Una ventaja y una diferencia del resto de los estudios y de las otras terapéuticas que les he hablado es que en el 70% existían una hernia tal y se pudo reparar en el momento de la colocación. Un seguimiento mucho más largo, más de 9 años en algunos de los estudios, y lo que encuentro es que el 85% de los pacientes disminuía el uso del inhibidor de bomba de protones, incluso siendo más efectivo que una aplicatura laparoscópica. Eso sí, no había diferencia significativa en cuanto a la disminución o la mejoría de los scores de calidad de vida comparado contra las aplicaturas laparoscópicas. Sí, un menor tiempo operatorio, menor estancia hospitalaria, a expensas de mayor riesgo de presentar disfagia persistente, mayor riesgo de requerir una dilatación endoscópica, y nada despreciable, el 4% de los pacientes tuvieron que ser reintervenidos para retirar el anillo, siendo las dos causas más frecuentes la necesidad de disfagia persistente, erosión que realmente me sorprendió ser tan bajita, 0.24%, y algunas otras indicaciones como que el paciente requiriera una resonancia magnética por alguna otra cuestión. Termino nada más con este cuadro comparando. En cuanto a la eficacia, parece ser que de todas estas, el LINX y el TIF son las dos estrategias más efectivas, que el Stretta, su eficacia queda mucho en tela de juicios, que la mucosectomía con banda parece ser efectiva, y eso sí, a expensas de que técnicamente es mucho más sencilla realizar una mucosectomía con ligas comparado con el TIF, y que los costos para la mucosectomía con banda es mucho menor comparado con la aplicación del Stretta y el TIF. Sin embargo, lo más importante, ¿de qué tenemos más nivel de evidencia? De la utilización del TIF y del Stretta, que parece ser que no es muy efectiva. Concluyo entonces que la cirugía sigue siendo el estándar de referencia, que en los casos se deben seleccionar